Hoy día me encuentro con el timonel, presidente de la democracia cristiana, Fuad Chaín, y vamos a hablar con él porque este fin de semana hay Junta Nacional de la Democracia Cristiana y hay varios temas que, si bien pueden parecer a veces técnicos o muy reducidos a una discusión de un partido, van a tener injerencia en los pasos y en el rol y en cómo avance la oposición en los próximos meses y en los desafíos que hay políticos y electorales, elecciones, proceso constituyente. Fuad Chaín, bienvenido, muchas gracias por esta entrevista. Muchas gracias, Marcela, gusto de saludarte, a todos también los televidentes del Mostrador TV. Aquí estamos con hartas cosas, ha sido una semana muy intensa esta. Vamos de lleno entonces al tema. Primero que nada, esta junta es bien especial, no solo porque es pandemia, sino porque está al filo de los plazos. El 30 de septiembre se tienen que inscribir los pactos para las primarias, para las posibles primarias, pensando en las elecciones que vienen en los próximos meses. En ese sentido, ¿cuáles son los 3 puntos claves que va a tener esta junta de este fin de semana? Bueno, siempre es muy importante la cuenta política del presidente y el debate político que se genera a partir de ella. También va a ser muy importante la aprobación de los pactos, digamos, posibles a inscribir dentro del plazo legal. Nosotros tenemos que tener esa aprobación por parte del cuerpo colegiado intermedio, que es lo que, como lo denomina, digamos, la ley de partidos políticos, en nuestro caso, nuestra Junta Nacional. Y lo tercero es que vamos a tener un panel también donde van a poder participar algunos de nuestros precandidatos presidenciales, como una manera de empezar a colocar los temas de fondo también en la discusión, los temas programáticos, las propuestas políticas para el país. Nosotros estamos concentrados en la campaña del apruebo para el 25 de octubre, pero creemos que hay que estar preparados para que inmediatamente después del plebiscito podamos entrar de lleno a la discusión, más que de nombre, a la discusión política sobre lo que queremos para el país y cuál va a ser la propuesta y la alternativa que va a mostrar la democracia cristiana en las próximas elecciones presidenciales, parlamentarias y, por cierto, municipales y de gobernadores regionales. Hablando del tema de la cuenta de la mesa, un punto que quería recalcarte. Durante los 2 primeros años, o hasta el 18 de octubre del año pasado, hasta el estallido social, en la oposición se criticó mucho la gestión de la democracia cristiana, de tu mesa directiva, en el sentido de un sesgo individualista, muy preocupado de solo la identidad de la democracia cristiana. Adentro del partido hay quienes dicen que eso cambió finalmente post 18 de octubre y que ahora la DC sí está más abocada a priorizar el tema de coalición más que la identidad propia. ¿Eso es así? ¿Hay algún tipo de mea culpa en términos de cómo se manejó a la DC en relación a la oposición los 2 primeros años del gobierno Piñera y que eso ha cambiado post 18 de octubre? Yo creo que ha habido una estrategia muy consistente de la democracia cristiana. Nosotros estamos convencidos de que sin un partido demócrata cristiano fuerte, con identidad, con personalidad, con carácter, que actúe de acuerdo a sus convicciones y logrando objetivos para la ciudadanía, no es posible recuperar una mayoría opositora. Y por lo tanto, la unidad por sí sola no nos garantiza una mayoría. Tiene que haber una unidad coherente, consistente, donde la DC tenga un rol importante. Y nosotros siempre hemos creído en el diálogo. Y si dialogamos en su momento, dialogamos con el gobierno respecto a reformas específicas, no es para que gane el gobierno, es para que gane el diálogo y para que nosotros pudiéramos en ese diálogo imponer o lograr cosas que fueron fundamentales para los ciudadanos. En la reforma tributaria logramos un régimen simplificado para 1 millón de pymes, logramos bajarle las contribuciones a 600.000 adultos mayores, logramos que por primera vez las empresas forestales paguen contribuciones, logramos un impuesto a favor de la región y las comunas, un impuesto adicional a las grandes inversiones. Vamos a estar arrepentidos de eso en absoluto, estamos muy contentos y orgullosos de haber logrado aquello. Logramos viabilizar la discusión respecto a la reforma previsional, donde el proyecto luego se dividió y eso permitió que tuviésemos un reajuste importante de la pensión básica solidaria, que se aumentara en la propuesta del gobierno la cotización con cargo al empleador a un 6%, que se garantizara que en un peso ese 6% vaya a la AFP, y ahora la discusión pendiente es cómo distribuimos eso para poder incorporar más solidaridad, más seguridad al sistema, y el gobierno creo que no ha tenido el coraje para poder sacar adelante una reforma con los principios de la seguridad social, pero nosotros logramos que al menos eso se pudiera estar discutiendo. De lo contrario,
se hubiese bloqueado la discusión y el debate si nosotros no hubiésemos estado dispuestos a ir a legislar. Entonces, claro, para el 18 de octubre lo que vimos un gobierno que, la verdad, profundizó sus errores, cayó en una lógica confrontacional, bélica, donde nunca entendió realmente lo que subyace al movimiento social, el cambio cultural que hay detrás, la crisis institucional, y no solo una profunda rabia y molestia por la desigualdad y la injusticia. Entonces, obviamente que la relación es distinta, ¿ya? Y nosotros fuimos protagonistas claves para que pudiéramos generar un camino institucional, participativo, democrático, como el proceso constituyente, como una forma de salir de la crisis, y estamos abocados a eso. ¿Ah? Pero Fuad, eso, esa es la visión de la mesa, pero efectivamente el rol que jugó la DC durante un buen rato en la oposición y adentro mismo de la democracia cristiana generó muchas críticas, sobre todo porque el costo a pagar fue el tema de una tensión extra en las relaciones de la oposición o la incapacidad de la oposición de actuar más unida en el momento en que se necesita una ausencia de oposición, de hecho. Entonces, a eso apuntaba la pregunta, si efectivamente el tiempo de ser esta estrategia, haber sido puente del gobierno, ya pasó y ahora sí están privilegiando, como DC, lo que es fortalecer las relaciones en la oposición y el trabajo conjunto de la oposición, a raíz de que el escenario cambió post el 18 de octubre. Primero, nosotros nunca hemos sido puente del gobierno, ¿ya? Nosotros desde la oposición conversamos con quienes piensan distinto a nosotros, porque me parece que es la única manera cuando tú tienes un gobierno que no tiene mayoría en el Congreso, y un Congreso que tiene escasas facultades, o tú intentas dialogar y ponerte de acuerdo, como lo hicimos para el plebiscito del 25 de octubre. Esto fue un acuerdo, y uno tiene que dialogar con los que piensan distinto, eso es parte de la esencia de la política. Si tú crees que el rol de la política es no dialogar con los que piensan distinto y atrincherarse, bueno, eso no es la S. ¿No? Y lo que te quiero señalar es que... ¿La oposición lo que hizo fue atrincherarse en muchos temas entonces? Yo lo que creo es que yo no critico al resto. Lo que digo es que la DC tiene que tomar y va a seguir tomando sus decisiones de acuerdo a sus convicciones, no de acuerdo a lo que decían otros. O sea, yo no puedo tomar las decisiones propias pensando en lo que decían otros. Nosotros tomamos nuestras decisiones pensando en lo que creemos que es mejor para el país. Y así lo vamos a hacer. ¿Ah? Y tenemos puntos de coincidencia con el resto de la oposición, tenemos puntos de diferencia, y lo importante es que para poder construir una mayoría, cada uno tiene que representar lo que es. Yo no le voy a ir a competir al Partido Comunista el electorado de extrema izquierda. Me parece que es insensato hacerlo, ¿ya? Y creo que el Partido Comunista tampoco va a venir a disputar el electorado de la democracia cristiana. O sea, lo que corresponde es que para poder tener un proyecto político, que este sea coherente, consistente, en que definamos bien lo que queremos, cómo queremos plantearlo, que cada uno tenga su propia identidad y de su identidad pueda aportar a este proyecto político y que además, ¿no es cierto?, podamos dar garantías de gobernabilidad. Y esa gobernabilidad pasa por el respeto de la posición de cada uno. Una oposición absolutamente uniforme en lo político está condenada a ser minoría. Yo le voy a poner un ejemplo muy claro. Creo que la derecha en eso ha sido mucho más astuta que nosotros. Mire, tenemos desde los fanáticos del rechazo, los republicanos, ya que miran como referente a Bolsonaro y a Trump, ¿ah? Hasta los que se disfrazan de socialdemócratas, han acuñado ahora la derecha social, algunos ahí habla de Borde, o Sandón, etc. Hasta Moreira hoy día dice que es de la derecha social, imagínate, ¿ya? O sea, tratan de ampliar al máximo el abanico de representación política, incluso llegando al extremo, ¿ya?, de renunciar a la esencia de lo que son desde el punto de vista comunicacional. ¿Para qué? Para ampliar. Pero le aseguro que en lo electoral va a tener un solo candidato, alcalde y a gobernador regional, porque saben que en esos cargos la unidad es insustituible. Y nosotros queremos jugar al monito mayor en lo político, en que todos tenemos que decir lo mismo, hablar lo mismo, votar lo mismo, o si no, somos acusados de lo peor, ¿ya? Si es que cada uno tiene un matiz de diferencia, pero en las elecciones de gobernador y alcalde no hay disposición para un candidato único, porque la única forma de tenerlo es en primaria. Y la verdad es que hay muchos partidos que simplemente no han estado disponibles para poder acordar primaria. Nosotros hemos dicho, abramos el abanico, que cada uno pueda representar su propio espacio político con propiedad, no nos
cuestionemos porque cada uno es lo que tiene que ser, ¿ah? Y luego en lo electoral pongámonos de acuerdo en una candidatura única para las elecciones de alcalde y gobernadores regionales, porque a diferencia de la presidencial, en la alcalde no hay segunda vuelta, y por lo tanto la división nuestra es fatal en la elección de alcalde, y en la elección de gobernadores regionales hay segunda vuelta, pero con un umbral muy bajo, el 40%. Entonces yo creo que nosotros estamos actuando de manera absolutamente contraria a lo que tiene que ser una propuesta política que sea mayoritaria, que dé gobernabilidad, que sea eficiente. En ese sentido, en tratar de hacer este esfuerzo unitario, ¿qué pasa con el tema del PC? El tema del PC ha generado, ya ha marcado discusiones, pautas semanales, y en qué disposición está la democracia cristiana, porque aparentemente, o sectores de la democracia cristiana aparecen como con un sesgo anticomunista a veces, o cómo se puede conciliar cuando habla de primarias que de lo que era la concertación, primarias que incluya al PC, primarias que incluya a toda la oposición, incluyendo el Frente Amplio. ¿Cuál es el escenario o la estrategia hacia la cual está trabajando la democracia cristiana? Mira, lo primero es que yo creo que hay algunos que sobredimensionan al PC y su rol en la oposición. En realidad, eh, para mí la discusión política no pasa necesariamente por el Partido Comunista, todo lo contrario. Pero las elecciones de alcaldes y gobernadores, lo que nosotros hemos dicho que justamente por el sistema electoral y porque además yo creo que en eso tenemos muchas coincidencias de lo que hay que hacer en materia de gestión local y regional, debiéramos tener un candidato único elegido en primaria de toda la oposición, o todos los que quieran, pues algunos no quieren, ¿ya? Frente Amplio no quiere ir a primaria, ya nos han dicho en todos los tonos, no quieren primaria, entonces ellos quieren llevar su lista de candidatos. Bueno, vamos a asumir entonces que parece que no les es tan importante a ellos que gane la derecha en esas comunas producto de nuestra división. Nosotros queremos primarias para las elecciones de alcalde y gobernadores porque es inconcebible de que elecciones que son locales, territoriales, no sean los ciudadanos que viven en ese territorio quien decida quién es su candidato. Por eso que yo no estoy de acuerdo con los pactos por omisión y con todos estos arreglines centralistas, que algunos dicen, no, pero si no hay primaria, veremos cómo lo arreglamos. O sea, si la cocina centralista es la que pretende definir el candidato de la oposición, eso no lo va a resistir, eso no es viable, la ciudadanía no va a aceptar aquello. Sobre todo porque además hay muchos liderazgos independientes que no van a estar obligados a eso. Entonces, la única forma real, amigable, viable, es sobre la base de una competencia democrática a través de primaria. Y que sean los ciudadanos. Yo no tengo ningún veto a nadie para las elecciones de alcalde y gobernadores en competir en primarias. Que todos los partidos que quieran lo suscriban. No tenemos veto. Para las elecciones presidenciales, lo que nosotros hemos dicho, mire, esto se trata de gobernar el país. Y yo creo que nadie está por darle un cheque en blanco al que gane la primaria por un voto, porque se trata del gobierno del país. Entonces, lo que hemos dicho, definamos previamente un marco. Un programa. Más que un programa en detalle, porque cada candidato tendrá que hacer su énfasis, un marco programático, principios, defensa de los derechos humanos en todas partes, en todo lugar, el respaldo a la democracia y su valor intrínseco, ¿no es cierto? Programa, ejes centrales de cuál tiene que ser el programa, los elementos fundamentales, y un esquema de gobernabilidad. O sea, nosotros creemos que también hay que dar tranquilidad de que vamos a tener una coalición que sea coherente en lo programático y que sea una garantía de gobernabilidad en lo político. Hablando de candidatos presidenciales y volviendo a la Junta puntualmente, la DC tiene por lo menos declarados Jimena Rincón, que se ha mostrado abierta, Alberto Undurraga en estos últimos días, Francisco Buenchumilla, el senador Buenchumilla, que mandó una carta pidiendo ciertas condiciones de unidad y al parecer ahora está diciendo que no quiere estar en la Junta como en la condición de precandidato. Mi pregunta es, la DC, ¿cómo va a ver a su propio, la DC va a resolver a su candidato en primarias abiertas de la DC, me refiero militancia más independientes, o va a resolver a su candidato presidencial en una junta? Lo pregunto porque los plazos, habiendo tanta elección primaria, gobernadores, de todo tipo, los plazos y los espacios son súper acotados, es una decisión que tienen que tomar y ejecutar de aquí a diciembre, enero, por eso lo pregunto en términos del candidato demócrata cristiano.
Bueno, a mí me encantaría que pudiésemos tener primarias como tuvimos en su momento para elegir entre Jimena Rincón y Claudio Rego. Creo que nos hace bien, pero tenemos la complejidad del calendario electoral súper acotado, súper sobrecargado. Tenemos además elecciones internas de la directiva del partido el 17 de enero. Entonces, sinceramente estamos en una situación donde es bien complejo y tendremos que discutirlo en la Junta Nacional y acordar un mecanismo. Estamos conversando con quienes están disponibles. Yo creo que en esto nadie puede restarse. Yo creo que el momento político en el que estamos, la importancia que tiene desde el punto de vista histórico el proceso constituyente, la próxima elección presidencial, yo creo que nadie puede restarse ni poner demasiadas condiciones para poder estar disponible a un debate de esta naturaleza. Yo espero que, y comparto el diagnóstico de Huenchumilla, por ejemplo, que se requiere mucha unidad, pero una unidad que tiene que ser más que en que no hay una elección, una unidad en que el que gane en una elección se pongan todos detrás, ¿no? Y que ocurra para la candidatura presidencial, para los candidatos a alcaldes, para la mesa del partido, la Que no unidad, pase lo que pasó con Carolina Goich, y con muchos otros. Para mí me parece que la porque a unidad no es Carolina la Goich usted. la dejaron sola, el partido la dejó sola Algunos, en por la candidatura. supuesto, otros hicimos mucha campaña por ella, ¿ah? Pero lo que te quiero decir es que la unidad no es la ausencia de elecciones. La unidad es una conducta política. La unidad, ¿no es cierto?, es que el que gana pueda gobernar y el que pierde no se va ni para la casa ni para la oposición, sino que el que pierde se va a colaborar con el que gana. Eso es la unidad dentro del partido, ¿ya? Es una conducta. ¿Ah? Eso es lo que yo creo que nosotros tenemos que garantizar. Una unidad no es la falta de elecciones, sino que la unidad es una forma de poder hacer política, es una conducta que yo creo que es muy necesaria dentro del partido. ¿Tienes candidato tú de la DC? ¿Quién te gusta más como No, posible candidato presidencial de la no, democracia cristiana? mientras yo sea presidente del partido le voy a dar garantías a todos los precandidatos. Obviamente que voy a tener una presidencia desde el punto de vista de la elección presidencial interna, porque me parece que esa es mi responsabilidad política. Hablando del tema de la unidad, ¿qué pasa con sectores del partido como por ejemplo el que representa o lidera o encabeza Ignacio Walker y Jorge Burgos, que la DC tiene ciertas posturas, ciertos discursos, ciertos planteamientos y por lo general ellos van marcando otro tono, otras posiciones. En la DC se habla de que ellos están apostando precisamente y que por un partido boutique y por un camino propio de la DC, que no sea parte de una coalición o de un trabajo con el resto de las fuerzas de centro izquierda y la izquierda, sino que sea el camino propio de la democracia cristiana. Mira, yo creo que es legítimo, ¿no? Hay distintas posiciones eh, en, en, distintos sentidos dentro del partido, ¿ya? Eh, y a mí me parece que lo lógico es que concurran a la Junta Nacional, que planteen sus puntos de vista y que sean los militantes de la Junta los que decidan, que es el máximo órgano deliberativo del partido. Yo por lo menos creo que la ADC no tiene que ser una minoría, ni minoría dirimente como plantean algunos, pero tampoco una minoría subordinada al resto de la oposición como plantean otros. Yo creo que la ADC tiene que ser un partido con carácter, con personalidad, que sea capaz de construir mayoría, de liderar colaborativamente mayorías. Eso es lo que tiene que hacer la democracia cristiana sobre su identidad, representando a su electorado, ¿no es cierto? No renunciando a ser lo que es, pero no para transformarse en una especie de partido bisagra, una minoría dirimente, pero como te digo, tampoco una minoría subordinada a otros donde tengamos que hacer, votar y hablar lo que decían otros. Para eso mejor cerremos la puerta por fuera, digamos, y que la democracia cristiana deje de existir. Yo sé que para algunos en la oposición no sería maravilloso, ¿ya? Pero la mala noticia es que eso transformaría en una minoría a las fuerzas progresistas, porque la ADC cumple un rol relevante para poder construir mayorías. Cada vez que a la ADC le va mal, a la actual oposición, a las fuerzas progresistas le va mal. Yo creo que esa es una lectura que a veces muchos de nuestros aliados no hacen. Ya que mencionaste el tema de las internas de la democracia cristiana, de las elecciones internas, de la conducción del partido, ¿hay alguna posibilidad que la DC, como lo han hecho algunos, como por ejemplo el PPD, que dado la intensidad del calendario electoral,
prorroguen el mandato de la actual mesa y que eso se defina después de que pase todo este año y mes y 2 meses, 3 meses de elecciones consecutivas, porque algunos partidos no prefieren que estratégicamente es un error cambiar la conducción en medio de este proceso y otros consideran que es necesario. ¿Cuál es la postura tuya sobre ese tema y qué esperas de la Junta al respecto? Bueno, yo soy incumbente naturalmente. A mí me ha encantado haber tenido elecciones en mayo, ¿ya? Haber renovado la mesa en mayo y que tengamos una mesa nueva, distinta, para poder enfrentar los desafíos que vienen. Hoy día tenemos una fecha que es el 17 de enero y por lo menos a mí me parece que hoy día en las actuales condiciones es perfectamente posible realizar la elección interna en esa fecha y tener una nueva directiva que pueda liderar el proceso para las próximas elecciones, una nueva mesa, un nuevo equipo de conducción. A mí me parece que eso es lo ideal. Ahora, si efectivamente porque hay que hacer, por ejemplo, primarias presidenciales en esa fecha, hay que correrla, bueno, mi opinión es que hay que correrla no más allá, digamos, de fines de abril o mayo, digamos, después de la segunda vuelta de elección de gobernadores y que podamos tener una nueva mesa que pueda liderar la campaña para la elección presidencial y parlamentaria, por ejemplo. Yo, sinceramente, creo que eso es una posibilidad. A mí no me gusta, digamos, que las directivas puedan eternizarse, digamos, los cargos de forma administrativa. Yo soy el primero que creo que hay que renovar siempre la confianza de las bases del partido para poder tener una condición lo suficientemente fortalecida para los desafíos que vienen. Y en ese sentido, pero si bien las directivas no se eternizan, ¿tú te ves dirigiendo la ADC o en la directiva de la ADC en el periodo que se avecina? O sea, que viene después de la fecha. Yo lo dije en su momento, no estoy en campaña ni mucho menos, ¿ya? Pero no me cierro esa posibilidad, pero hoy día la prioridad es el plebiscito, hoy día la prioridad es poder, ojalá, tener primarias para la elección de alcalde y gobernadores, hoy día la prioridad es poder desplegar una candidatura presidencial del partido y tener inscrito el 11 de enero, ¿no es cierto?, a todos nuestros candidatos a alcaldes, concejales, constituyentes, gobernadores regionales. Esa es la pega que a mí me corresponde, ¿ya? Lo demás yo lo he señalado, a mí me parece que este desafío concluye con las elecciones de alcalde y gobernadores, especialmente porque nosotros creo que le dimos relevancia política nuevamente a la ADC. Recuperamos un partido que cuando me tocó asumir estaba en el suelo, había pocos que estaban dispuestos incluso a competir por la presidencia de la ADC, y después de 2 años de gestión creo que la ADC es otra. Es totalmente distinto, un partido que está en una posición política diferente, que ha modernizado su gestión, que fortaleció y renovó toda su estructura territorial, que estamos realizando un congreso partidario, un partido que tiene opinión, que la opinión es determinante o relevante en la política chilena, pero eso tiene que ir acompañado de una relevancia electoral también. Pero insisto la pregunta en sí o no, ¿vas a hacer ese planteamiento en la Junta o está posibilidad de que la Junta vea ese tema? Esta Junta no es para poder discutir las elecciones internas del partido. Yo creo que no es el momento, ni siquiera yo no estoy hoy día preocupado de la elección interna, estoy preocupado de los desafíos que tengo como presidente del partido, ¿ya? De eso estoy preocupado. Bueno, se nos acaba el tiempo, así que Fuad Chahín, presidente de la Democracia Cristiana, muchas gracias por esta conversación y nosotros nos vemos en otra entrevista del Mostrador TV. Muchas gracias, Marcela, que esté muy bien. Cuídate. Chao, chao.